Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Bucher-Chastel acaba de publicar Cuba, de Batista a Castro, libro del escritor y periodista cubano Jacobo Machover, en el que pone en tela de juicio la personalidad de Fulgencio Batista, personaje mucho más complejo que la imagen de dictador sanguinario que dio de él la Revolución cubana. Libro que acaba de ser publicado también en España por la editorial Verbum. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como escritor y periodista lejos de Cuba, Jacobo Machover ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jacobo. Buenas tardes, Jordi. Un placer recibirte de nuevo aquí en el programa. Igualmente, además, ya hace varias veces que me recibe y siempre es un placer. Digamos ante todo que has nacido en La Habana en 1954, pero que vives en Francia desde los 8 años. Tenías precisamente 6 años cuando Fulgencio Batista huyó de la revolución. Esa caída del dictador se acogió en tu casa con un cierto jolgorio, ¿no? Sí, como en muchos hogares cubanos. Caía Batista, huyó Batista y efectivamente hubo bastante alegría en el conjunto de Cuba. Lo que la gente no sabía era lo que venía después. Ahí el jolgorio se acabó muy pronto en muchos hogares y dejó lugar a la inquietud. La verdad es que siendo niño yo no sentía absolutamente nada de lo que pasaba. Yo vivía muy cerca de La Habana, en la playa, en la estación balnearia de Guanabo. Y ahí, con los demás niños, no nos enterábamos de lo que pasaba en el resto del país y sobre todo no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando en la Sierra Maestra con Fidel Castro ni nada de eso. La revolución no llegó a La Habana antes de la toma de poder por Fidel Castro. Sí hubo algunas cosas, por ejemplo, en 1957, el asalto al Palacio Presidencial, que eso sí causó mucha preocupación, pero fuera de eso era una guerrilla bastante lejana y no se conocía realmente a los guerrilleros. Después de la caída de Fulgencio Batista, pues los niños se pusieron a coleccionar imágenes de los barbudos, de los guerrilleros, en lugar de los jugadores de béisbol que coleccionábamos antes y con los que jugábamos. Y le robaron la popularidad. Un poco, por desgracia, porque los jugadores de béisbol eran seguramente más lindos que los barbudos. y eso fue realmente un cambio brutal. Es decir, que hasta entonces no teníamos preocupaciones políticas, siendo niños. Y después nos llegaron realmente las preocupaciones políticas, y no solo eso, sino la necesidad, siendo niños, de tomar partido, ¿no? De entrar en la onda esa de la revolución, ¿no? En el libro yo cuento una escena que para mí fue terrible, que fue la escena de una maestra que había pedido la salida de Cuba. Y entonces, en el colegio donde estaba, a los niños se nos pidió que le hiciéramos una especie de mitin de repudio, gritándole gusana, vendepatria, yo qué sé qué más. Y esa mujer vino con lentes oscuros y se puso a llorar, se fue. Inmediatamente se fue y al día siguiente la reemplazaron por alguien, un muchacho alto que estaba ahí, que sonreía pero que no decía nada. Era simplemente un tipo que habían mandado para decir que había un maestro. Fue una cosa terrible. Esa mujer se fue para los Estados Unidos y la mayoría de los muchachos con quien yo jugaba, la inmensa mayoría, se fue también para los Estados Unidos, para otras partes del mundo. Así fue como nos afectó
la revolución. A todos ellos nunca los volví a ver. Jacobo, hace un par de años vas a conocer en Madrid a Roberto Batista, el hijo del dictador de Fulgencio Batista, y que curiosamente tenéis el mismo destino de exilio, niño exiliado, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, yo estaba presentando un libro que se llama El exilio lejos del paraíso en Madrid, y antes de la presentación se me acerca Roberto Bobby, que nació en Nueva York, que vive entre Nueva York y París, y Madrid, perdón, que es abogado, uno de los hijos más jóvenes de Fulgencio. Y se me presenta y bueno, yo enseguida vi que era uno de los hijos de Batista. Y la primera pregunta que le hice es, ¿cuándo saliste de Cuba? Es la pregunta ritual que nos hacemos todos los exiliados cubanos. Y me dijo que salió el 28-29 de diciembre de 1958, es decir, un poco antes de la salida de su padre, del resto de la familia y de los partidarios de Batista. A mí me dejó muy sorprendido. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que se pensaba entonces, y lo que se muestra, por ejemplo, en las películas, en El Padrino 2, la partida de Batista no había sido improvisada. Si ya había mandado a dos de sus hijos, a Roberto y a Carlos Manuel, para Nueva York, eso quiere decir que ya estaba preparada desde hacía un tiempo, que esa salida no se hizo en medio del pánico ni nada de eso, ya estaba prevista. Y ahí, bueno, yo empecé a intercambiar con él sobre temas esencialmente de los años anteriores a la primera presidencia de su padre. Y ahí yo dije, bueno, tengo un material, un testimonio absolutamente único. Allí en Nueva York no fueron acogidos con flores. No, fueron acogidos por abucheos. Los dos niños, Roberto y Carlos Manuel. Roberto debía tener unos 13 años, Carlos Manuel era más joven. Y entonces hubo gente probablemente del movimiento 26 de julio de Fidel Castro que los recibió diciéndoles de todo en el aeropuerto de Idlewild, es decir, que hoy se llama John Fitzgerald Kennedy, y en el hotel donde estuvieron. Hay una foto en el libro absolutamente conmovedora. Están esos dos niños vestidos de traje y corbata mirando la ciudad de Nueva York desde un piso superior que es de una tristeza absolutamente extraordinaria. Y ellos no tenían la culpa de nada. Eran los hijos no eran Batista, vaya. La historia olvida, Jacobo, que Fulgencio Batista tenía orígenes muy humildes, era sargento cuando empezó su carrera y que fue elegido democráticamente, ¿no? Sí, Batista viene de una familia muy pobre, de Oriente, de la ciudad de Vannes, ¿no? Y trabajó en todo. Y después fue sargento, pero sargento taquígrafo, es decir, que tenía cierta cultura, se iba formando en las escuelas nocturnas, ¿no? En las formaciones nocturnas y todo. Y bueno, se dio a conocer en el año 1933. En el año 1933, a través de una especie de rebelión de los sargentos, una rebelión de los sargentos contra los altos mandos, después de la caída de un dictador que se llamaba Gerardo Machado. Y ahí puso un poco de orden, porque la verdad es que después de la caída de Machado, Cuba era un caos. Era un caos y había ajustes de cuenta y todo. Bueno, y ahí entró Fulgencio Batista a política, siendo un poco el demiurgo de toda una serie de presidentes en aquella época. Y él los ponía, los quitaba, era lo que se llamaba el hombre fuerte. Pero después se presentó a las elecciones más democráticas del mundo en 1940, en plena guerra mundial.
En 1940, a la cabeza de lo que se llamaba la Coalición Socialista Democrática, apoyada por el Partido Comunista y por toda una serie de movimientos de izquierda. Y allí fue elegido, hizo su mandato de 1940 a 1944, con ministros comunistas, entrando en la Segunda Guerra Mundial al lado de los aliados. Y en el momento de su presidencia, al mismo tiempo, se promulgó la Constitución de 1940, que fue la constitución más democrática que había tenido Cuba y Latinoamérica, con la abolición de la pena de muerte, por ejemplo. Incluso Pablo Neruda, ¿no?, aclamó la reelección de Batista. Muchos intelectuales apoyaban a Batista en su gobierno. Los intelectuales comunistas como Juan Marinero era ministro. Pablo Neruda, en 1944, cuando Batista dejó la presidencia, Batista se fue a dar una vuelta por toda Latinoamérica y fue aclamado. Era el hombre del pueblo. Además tenía esa particularidad de ser un poco mulato, mestizo, indiado. Entonces, que no había en Latinoamérica. No había ningún presidente así. Entonces, bueno, el discurso de Pablo Neruda en la Universidad de Santiago de Chile es un elogio a Batista. Hay que decir que después le hizo elogios a Fidel Castro y en medio le hizo odas a Stalin, hacía odas a cualquiera. Pablo Neruda no miraba con quién podía simpatizar. Jacobo, ¿es cierto que el golpe de Estado que dio en el 52 fue para restaurar la democracia? No, yo no creo eso. Yo creo que ahí es el error, el gran error de Batista. Por cierto, Bobby, el hijo, comparte conmigo esa convicción. En marzo de 1952, bueno, la República de Cuba estaba gobernada por Prío Socarrás. Antes había estado Grau San Martín. Había una sucesión de gobiernos democráticos. Y poco tiempo antes de las elecciones que tenía que haber en 1952, precisamente, pues unos meses antes, Batista dio un golpe de Estado. Las razones son muy oscuras. Tal vez para luchar contra lo que se llamaban los gangs, que eran bandas rivales esencialmente dentro de la universidad. Tal vez por afán de poder, sus motivaciones son oscuras, tal vez por la situación económica, particularmente a nivel del azúcar, que había habido una especie de sobreproducción en Cuba ahí en ese momento. Y en realidad no se puede saber con absoluta certidumbre. Ahora, después se intentó por todos los medios volver a cierta normalidad, ¿no? Pero ya era demasiado tarde, porque era la ruptura del orden constitucional. Que decir, ese golpe no fue incruento como lo dice Batista mismo, sino que hubo 3 muertos. Pero después se desató una violencia impresionante a partir esencialmente de la universidad y de Fidel Castro con el asalto al cuartel Moncada en 1953. Hubo al principio una aceptación y sobre todo de los medios obreros, de los medios obreros que seguían simpatizando de alguna manera con Batista, y por no hablar del ejército, ¿no? De parte del ejército, que después empezó a conspirar. Pero la ruptura del orden constitucional fue fatal a Cuba y al mismo Batista para su imagen. Pero bueno, por lo menos se tiene que decir en ese caso que hay 2 personajes en uno y que no es la figura que nos han querido mostrar durante tanto tiempo. No era el monstruo del que hablaba la revista Bohemia, que no causó 20.000 muertos como lo siguen afirmando todavía hoy día. Hubo varios centenares de parte y otra.
Y bueno, Los medios europeos hicieron mucho por los barbudos que tú llamas. Incluso hubo un secuestro, el de Fangio, justo antes del Grand Prix de La Habana, y fue cubierto por Paris Match con gran pompa. sí, fue en 1958, era el segundo Gran Premio de La Habana de automóvil y, y no hubo más, no hubo más. Y justo la víspera del Gran Premio, pues un movimiento, miembros del movimiento 26 de junio que llegaron a su hotel, al Hotel Lincoln en La Habana, un miembro, no varios, nosotros estábamos afuera, y a punta de pistola secuestró a Fangio. Y nadie logró pararlo, lo que mostraba ya el miedo, ¿no?, que le podían tener a los revolucionarios. Y Fangio estuvo secuestrado varias horas hasta que terminara el Gran Premio, que terminó de manera muy trágica porque hubo un accidente, no se sabe si provocado por aceite, si provocado por cierto nerviosismo de los pilotos. En fin, y hubo varios muertos entre los espectadores en el malecón de La Habana. Fue una cosa terrible. Y efectivamente, Paris Match pues cubrió o le dio mucha cobertura a ese secuestro, pero antes se lo había dado el que Herbert L. Matthews, que era un reportero del New York Times, que había ido a entrevistar a Fidel Castro en 1957 en la Sierra Maestra. El New York Times, yo digo que Fidel Castro es un poco el guerrillero del New York Times, que es una criatura de ese diario neoyorquino. ¿Son ciertas, Jacobo, las relaciones de Batista con la mafia? Todos los presidentes en el periodo republicano tenían que tener unas relaciones con la mafia, porque eran empresarios americanos. Ahora, ¿hasta qué punto? Es difícil decirlo. No, en la construcción de hoteles, en el malecón de La Habana, la mafia invertía, ¿no? Sobre todo, bueno, Meyer Lansky y otra gente. Ahora, lo que se ve en El Padrino, ¿no?, en la segunda parte del Padrino, la reunión de la mafia en el Hotel Nacional sí tuvo lugar, pero no era bajo el régimen de Batista, era mucho antes. Y entonces lo que hizo Coppola ahí era hacer coincidir esa reunión con la Revolución Cubana, lo que es completamente absurdo, Y quiero decir que posiblemente la mafia controlara muchos cabarets, pero la gente que se producía en esos cabarets era una cosa absolutamente increíble. Eso iba desde Josephine Baker hasta Nat King Cole, pasando por Frank Sinatra, pasando por los cantantes líricos más famosos del mundo, las orquestas sinfónicas más famosas del mundo, y evidentemente por los grandes de la música cubana, es decir, Bola de Nieve, Benny Moré, Celia Cruz, Olga Guillot y todos ellos que hacían de esa vida de La Habana particularmente algo absolutamente libre, un poco amoral, pero de una cultura, de una viveza, de una fantasía, la farándula absolutamente extraordinaria, que hacía que precisamente hay un contraste entre esa dictadura que describen, ¿no?, y esa vida que se producía, donde no había absolutamente ninguna persecución, ni contra los artistas, ni contra los homosexuales, ni contra la literatura, ni contra el cine, ni contra cualquier forma de arte. Era La Habana, yo digo ahí, que La Habana era una ciudad luz.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Cuba, de Batista a Castro, libro que ha sido publicado aquí en Francia por Boucher-Chastel y en España por Verbum. Agradecer también, Jacobo, si me permites, a Vanessa Albaso el haber estado al tanto de la realización de este programa y enviar un saludo muy especial a los telespectadores que también nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena uruguaya de televisión, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi.